Entonces, tranquilo. Bueno, acaba de comenzar la grabación del día de hoy. Entramos a la clase número 6 del curso de Derecho Penal 1, ¿sí? Relativo a la evolución histórica del derecho penal. Vimos nosotros en la anterior clase que una de las ciencias auxiliares era precisamente la historia del derecho penal, ¿sí? Y pues hoy vamos a ver esa historia del derecho penal. ¿Por qué es importante estudiar la historia del derecho penal? ¿Sí? Ustedes, pues me imagino que como hemos ido desarrollando el programa de curso, ya vimos las definiciones del derecho penal, ya vimos las ramas del derecho penal, hemos visto los principios limitadores del derecho penal, las ciencias auxiliares del derecho penal, qué es la política criminal. Todo este contenido de nuestro primer examen parcial desarrolla el módulo 1 y el módulo 2 del programa, ¿sí? Esta clase va a desarrollar todo lo relativo a la evolución histórica del derecho penal. La próxima vamos a ver todo lo relativo a las escuelas y ya camino al examen vamos a tener pues evidentemente unas 2 clases, ¿no? O 3 sobre la ley penal y agotando ese módulo 2 del programa, ese sería el contenido para nuestro primer examen parcial, ¿sí? Y posterior a ello, pues ya el módulo 2, el módulo 3, que es del delito, pues ya lo vamos a ver para nuestro segundo examen parcial, ¿ok? Entonces, es importante esta recopilación o ubicarnos en el programa del curso porque tiene una lógica, ¿sí? Yo tengo primero que entender qué es lo que yo estoy estudiando. ¿Qué principios tiene lo que estoy estudiando? ¿Qué características tiene lo que estoy estudiando? Y hoy vamos a ver la historia de lo que estamos estudiando, ¿sí? ¿Por qué es importante la historia en el derecho penal, mis estimados y estimadas alumnos? ¿Sí? Porque la historia no es lineal, ¿sí? Yo soy de la creencia de que la historia es cíclica y lo vamos a ver con el derecho penal y lo están viendo ustedes ahorita en el país. Siempre hay personas que quieren regresarnos a la época de la venganza privada, por ejemplo, en el derecho penal, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estudiar, ¿ok? Entonces, empecemos el día de hoy a hablar sobre la evolución histórica del derecho penal y nosotros, pues evidentemente, hacemos una primera parada, ¿sí? En la época de la venganza privada, ¿sí? Vieran ustedes de que cuando las civilizaciones empezaron a organizarse, ¿verdad? Ustedes saben muy bien que los seres humanos, pues, de conformidad con ciertas teorías, ¿no? Eh, Nos empezamos a agrupar en tribus, ¿sí? Fuimos nómadas, después nos asentamos, ¿sí? Y pues todo eso evidentemente, empezó a generar formas de organización social, ¿sí? Estas formas de organización social, lo que generan es una estructura, ¿no? De poder, ¿sí? En algunas sociedades esa estructura de poder no es vertical, ¿sí? Donde hay un jefe y todo para abajo. En algunas es horizontal, donde todos conviven, ¿no? En la historia de la humanidad así ha sido también. Pero bueno, aún así estas estimadas sociedades, ¿sí? De nómadas que después se fueron asentando, tenían que resolver de una forma su conflicto, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes que en la clase de política criminal vimos que desde el punto de vista social, lo que de verdad existe es un conflicto y que nosotros como penalistas le decimos delito, pero si el Código Penal dejara de existir, el conflicto seguiría existiendo. Pues eso es precisamente lo que nosotros hacemos, ¿ok? Estudiar el conflicto, ¿sí? Y pues evidentemente, ¿no? Evidentemente, pues toda sociedad ha necesitado resolver sus conflictos. Y la primera forma en la cual la solucionaban era a través de la venganza privada. ¿Y por qué es ámbito del derecho penal? Porque al final la venganza privada es una limitación de derechos, legitimada por un poder soberano, ¿sí? Aunque estaban vestidos de nómadas, evidentemente tenían todo eso, ¿no?
Entonces, pues empiezan a solucionar sus conflictos, donde el impulso del instinto de defensa era la base, ¿sí? De las reacciones, ¿sí? Ante las agresiones, ante los conflictos. Yo acá en las diapositivas voy poniendo ideas básicas de lo que voy explicándoles. Ustedes pueden tomar nota de las ideas básicas y después de las ideas básicas complementarlas, ¿no? Con la reflexión y el intercambio que hacemos acá en clase. ¿Ok? Se los dije, ¿no? Que a mí no me gusta dictar o leer diapositivas porque creo que se pierde mucho la esencia de ese proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces, en la época de la venganza privada, ¿sí? Ese instinto de defensa es el que prevalece sobre la agresión, ¿sí? Prevalece el instinto de defensa, ¿sí? Y aquí aparece la famosa, ¿se recuerdan ustedes? Famosísima ley de Talión. ¿Se recuerdan? La ley de Talión histórica. Ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Y entonces no vayan a creer ustedes que era tan bárbara, aunque evidentemente generaba conflictos. La ley de Talión implica una proporcionalidad del daño, ¿no? Vean ustedes acá. La venganza era proporcional al daño que se estaba cometiendo, ¿ok? Al ser proporcional al daño que se estaba cometiendo, evidentemente, si tú me quitas un ojo, yo te puedo quitar un ojo. Si tú me quitas un diente, yo te puedo quitar un diente, ¿sí? Vean ustedes que no eran tan ingenuos nuestros antecesores, ¿sí? Pero fíjense ustedes de que este sistema de la ley de Talión nos generó lo que tenemos acá en la imagen, que muy gráficamente desarrolla el artista, ¿sí? Lo que tenemos acá en la imagen es lo siguiente. Si yo quito ojo por ojo y si yo quito diente por diente, ¿sí? Tarde o temprano voy a tener muchos ojos por ojos y muchos dientes por dientes, ¿sí? Ya se dieron cuenta ustedes y se empezaron a dar cuenta los amigos de, en este caso, de las civilizaciones antiguas, que un conflicto se volvía en muchos conflictos al aplicar la ley de Talión, ¿sí? Porque entonces venía el compañero A, le robaba al compañero B, ¿sí? El compañero B aplicaba la venganza y le robaba al A, ¿sí? Pero como el compañero B entró y destruyó la casa del otro compañero, ¿sí? En ese proceso de robo, el compañero A ahora va a romperle la casa al otro, ¿sí? Y cuando le rompe la casa, le cae una barra de madera en la cabeza a su hijo, y entonces murió el hijo, entonces ahora tengo que ir a matar al hijo. Y así sucesivamente la ley de Talión iba multiplicando los ojos y los dientes, ¿sí? Y eso pues generaba un problema para los líderes de las tribus, porque evidentemente en la antigüedad lo importante era tener gente, ¿no? Tener gente sana para ir a declararle la guerra a las otras tribus. Pero entonces, ¿qué pasaba con esta multiplicación, ¿sí? De los conflictos? Lo que pasaba con esta multiplicación de los conflictos era que generaba pérdidas a la larga, ¿no? Y generaba, ¿sí? Algo como muy bien dice acá la compañera Angélica, algo que nunca iba a acabar, ¿sí? Algunas civilizaciones trataron de solucionar el tema con lo que ustedes ven acá, que es la composición, ¿sí? Que es la reparación equivalente al daño causado, ¿sí? Y entonces cuando tratan de repararlo, ¿no? Entonces decirle, mira, ya no te vengues, mejor compongamos, ¿sí? Si yo te robé una gallina, te voy a conseguir una gallina, ¿sí? Pero tranquilo, no te vengues, ¿sí? Ese método, pues, lo aplicaron algunas sociedades primitivas germanas, las grandes civilizaciones mesoamericanas, ¿sí?
De hecho, la verticalización de las sociedades mesoamericanas se da en un tiempo muy posterior al inicio de las mismas, ¿sí? Eran pueblos guerreros, claro está, pero no vayan a creer ustedes que Apocalipto tenía la razón sobre los mayas, o sea, también cuidaban a su gente, pues, porque les interesaba tener civilizaciones fuertes para ir a declarar la guerra a otros señoríos, ¿no? Entonces, algunas civilizaciones sí trataron de buscar de una manera distinta la solución de conflictos, pero en una primera etapa en el derecho penal prevalecía la venganza privada, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron las sociedades en esa época? ¿Qué hicieron? ¿Sí? Las sociedades vinieron y dijeron, bueno, mucha, nos estamos causando un daño entre nosotros, mejor entreguémosle a un tercero la resolución de nuestros conflictos y que ese tercero imparta justicia, ¿sí? Pero ¿quién podrá ser ese tercero? No pudiera ser un humano, ¿no? Porque ese humano, pues, también podía cometer algún daño y había que aplicarle la ley de la venganza. Entonces decidieron confiar en sus dioses, ¿sí? Y esa confianza en sus dioses nos da la segunda época del derecho penal, que es la época de la venganza divina, ¿sí? Donde, como muy bien dice acá el material, la justicia se ejerce en nombre de una deidad, ¿sí? Ya no es el centro la ley de talión, sino que ahora le vamos a confiar nosotros a nuestro Dios, sea cual sea su nombre, la resolución de nuestros conflictos, ¿sí? ¿Y quiénes son los voceros de Dios en nuestra civilización? Nuestros sacerdotes, nuestros líderes religiosos, ¿sí? Ahí es donde ya empieza a aparecer la figura de Dios, ¿sí? Aparece la figura de Dios, ¿sí? Y vean ustedes que todos nosotros tenemos, pues evidentemente, el derecho a tener nuestras creencias y nuestra religión, ¿sí? Y yo pues respeto mucho a las personas que consideran la Biblia como palabra de Dios, están en su derecho de creerlo así y de vivir su vida conforme a ella, ¿no? Pero, así como nosotros podemos leer la Biblia cristiana, la Biblia católica, el Corán y cualquier otro texto religioso, ¿sí? Si lo vemos también con la lupa de la historia, nos vamos a dar cuenta que la época de la venganza divina estaba en los textos sagrados, ¿sí? Vean lo que dice aquí la Biblia cristiana, ¿no? Que yo englobo en el cristianismo a los católicos y a los protestantes porque son manifestaciones distintas de una misma religión, ¿ok? Vean lo que dice acá en la Biblia, en el versículo de Romanos 12, 16. No se vengan entre ustedes mismos. ¿Qué estaba diciendo ahí en ese entonces, en aquel entonces, el apóstol Pablo que escribió este libro de Romanos? Superemos la etapa de la venganza privada, mucha, superémosla, ¿sí? Sino dejen lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vean ustedes que les estoy hablando de los años 200 o 100 o incluso menos después de Cristo, ¿no? ¿Y por qué? Y ahí hago mi primera pausa, ¿no? ¿Por qué es importante estudiar la historia del derecho penal? Bueno, porque hay autoridades que no separan al Estado laico de sus creencias religiosas, ¿no? Y algunos pues todavía leen este versículo y dicen, puchica, si yo soy presidente debería aplicar entonces la pena de muerte y la venganza en la sociedad, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo hay vestigios en la historia de los textos sagrados donde se hace referencia a esta forma de resolución de conflictos, la época de la venganza divina, ¿sí? ¿Estamos claros hasta entonces esa transición entre la época de la venganza privada y la época de la venganza divina? ¿Sí?
como también comentan acá en el chat, ¿verdad? También podemos entenderlo como una manifestación, la Inquisición y todas estas formas aplicadas en la edad temprana de la iglesia, ¿no? Donde en nombre de Dios aplicaban castigos a las personas, ¿sí? Eso es derecho penal, ¿ok? Antecedentes del derecho penal, ¿sí? Bueno, avancemos entonces, mis estimados y mis estimadas. La venganza divina tenía un problemita, ¿sí? Como muy bien dicen acá en el chat, ya evidentemente con base en la religión se empezaban ya a aplicar castigos inhumanos, ¿sí? Entonces yo trataba bien a los que creían en mi Dios, pero el que creía en otro Dios, yo tenía el derecho de irlo a torturar y de irlo a matar, ¿sí? Entonces la venganza divina pues también nos empezó a generar conflictos, porque la religión pues evidentemente puede ser utilizada para bien o puede ser utilizada para mal, ¿sí? Entonces, precisamente hay una época en la historia de la humanidad donde la iglesia y las religiones tenían esta facultad, pero coincide con la aparición de las monarquías, con la aparición se empieza a caer el feudalismo, ¿no? Y entonces empiezan a surgir los estados, ¿sí? Y en los estados la iglesia es importante, sí, pero también es importante el soberano, el rey, ¿sí? Los organismos, ¿sí? Aunque la iglesia seguía teniendo un papel protagonista, le empiezan a retirar esa facultad de aplicar la venganza, la justicia en nombre de Dios, y pasamos a la época de la venganza pública, ¿sí? La época de la venganza pública no es más que la transferencia del poder de la religión para aplicar justicia a las manos de los soberanos para aplicar justicia, ¿sí? Los soberanos, los señores feudales, los reyes. Es cierto que muchos de ellos pues tenían unas grandes relaciones con las iglesias, pero ya la legitimidad de la aplicación de las penas depende de los soberanos, ¿sí? Ya aunque las iglesias en algunos casos tienen protagonismo, ¿sí? Ya son las autoridades soberanas de los estados que se empiezan a formar, en este caso, los que aplican la justicia y la aplican en nombre de todo el grupo, ¿no? La aplican en nombre de toda la sociedad, ¿sí? Entonces, ahí vemos ya la aparición de la venganza pública, ¿no? Donde, como muy bien dice acá la diapositiva, el poder público, representado por esos estados incipientes, ejerce la venganza en nombre de la colectividad. Acá todavía estamos hablando de venganza, ¿sí? Que eso era la concepción originaria del derecho penal, ¿ok? Pero no vayan a creer ustedes que se aplicaba siempre bien, ¿sí? Me imagino que ustedes ya en derecho constitucional han visto o van a ver esa famosa carta, la Bill of Rights, y el destierro que le hacen a Juan sin tierra, ¿no? Porque se empiezan a dar cuenta que los soberanos tampoco tienen límites, ¿sí? Y los estados que se están formando aplican la justicia, pero también no de forma sana, ¿no? Entonces, como muy bien dice acá, la pena para ciertos delitos ya trascendía, ¿sí? A las personas, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si en la familia de ustedes su mamá o su hermana era tachada como bruja, pues evidentemente toda la familia era considerada como hereje, ¿sí?
en el tiempo de la venganza divina, ¿sí? Pero en el tiempo de la venganza pública, si exiliaban a su papá o a su hermano, pues evidentemente toda la familia ya quedaba tachada, ¿no? Y si su hermano lo agarraban robando, ya la familia quedaba tachada. Entonces la pena empieza a aplicar a personas que no tenían relación con el acto, ¿no? Y bien dicen por ahí que la pena es personal, ¿no? O sea, nosotros no respondemos por los errores o delitos de nuestros papás y ellos tampoco responden por los errores de nuestros papás. Nosotros podemos ser buenos, pero no por eso respondemos por los errores de nuestros hermanos, por ejemplo, ¿sí? Pero en este caso, en la época de la venganza pública, no había un criterio que diferenciara ese tipo de aplicaciones, ¿no? Y entonces, pues evidentemente los conflictos seguían pasando, ¿sí? Los conflictos seguían pasando. Ejemplo de algo burdo, lo pueden buscar ustedes en Google o en YouTube, es el concilio cadavérico, ¿no? El concilio cadavérico, para los que conocen historia de la Iglesia Católica, ¿no? Es el famoso juicio que le aplican al Papa Formoso, ¿sí? Allá por el 800, 900 después de Cristo, ¿sí? Que su predecesor, el Papa Esteban VI, lo destierra de su tumba, o sea, lo desentierra, ¿sí? Lo sienta y lo acusa ante el soberano y lo sienta en una silla de los acusados y le hace un juicio, ¿sí? Fallecido el Papa Formoso. Y llega un fiscal y le hace su acusación, usted cometió crímenes contra la Santa Sede. Hay un juez que le pregunta al Papa Formoso, ¿usted cómo se defiende? Y el Papa Formoso pues no decía nada porque estaba muerto, ¿sí? Y pues evidentemente fue declarado culpable el Papa Formoso, ¿verdad? Porque no se pudo defender, estaba muerto, estaba su cadáver ahí. Y entonces es un ejemplo de cómo también esa venganza pública no tenía límites, ¿sí? Y se aplicaba a descendientes o a familiares y también se le aplicaba incluso a los muertos en algunos casos. Entonces empezó a existir un grupo de intelectuales, ¿sí? Que empezaron a criticar esas prácticas del Estado, ¿sí? Y entonces damos paso y avanzamos, ¿sí? A la siguiente época del derecho penal, que es el periodo humanitario, ¿sí? Y este periodo humanitario coincide en tiempo con las ideas de la Revolución Francesa, ¿sí? Coincide en tiempo con la independencia de los Estados Unidos de América, ¿sí? Ya este periodo humanitario empieza a criticar a sus antecesores, ¿sí? No vayan a creer ustedes que fue fácil. Hoy, al día de hoy, sabemos que ellos tienen la razón, pero en aquel momento, cuando las sociedades y las personas estaban acostumbrados a ver el derecho penal como venganza, ¿sí? Se imaginarán ustedes a alguien parado en una plaza diciendo que el derecho penal no es venganza y que las penas deberían ser humanas, ¿sí? Pues evidentemente a muchos, pues tal vez los tacharon de locos o los criticaron, ¿no? O incluso los asesinaron, ¿no? Las ideas de Montesquieu sobre, en su libro El Príncipe, que es una clara crítica al soberano de su época y el establecimiento de la república, ese libro es precursor del establecimiento de la república, pues evidentemente, lo que hace es criticar el poder y dice que hay que separar en tres, al poder hay que separarlo en tres, porque el rey está haciendo leyes, está ejecutando las leyes, está juzgando. No puede ser, no puede ser. Tenemos que separar los poderes, ¿sí? Coincide también el periodo humanitario con las ideas de Voltaire y de Rousseau sobre el contractualismo, ¿sí? Y esa necesidad de legitimar la organización social, ¿sí? Ya no tanto en ese leviatán que dice Hobbes, ¿no? Que el Estado debe ser un leviatán, ¿sí?
sino en el contrato social, entre el trato entre iguales, ¿sí? Evidentemente, si criticaban al poder que se aplicaba en la época de la venganza pública o en la época de la venganza divina, ¿sí? Tienen que hacer una crítica directa al poder punitivo, ¿sí? Y tienen que decir, señores, como dice acá la diapositiva, tenemos que ponerle límites a la pena, ¿sí? Tenemos que ponerle límites a la pena. No puede ser que nuestras penas vayan a los descendientes, que estemos juzgando muertos. No, hombre, hay que ponerle límites a la pena, ¿sí? También eran defensores de la proporcionalidad de las penas, ¿sí? Puchica, no es posible que estemos juzgando a personas y los pongamos en medio de la plaza y los quememos, ¿sí? O que le pongamos 4 caballos en sus 2 brazos y en sus 2 piernas y les arranquemos las extremidades. O sea, también este tipo de penas no son proporcionales, no son sanas, ¿sí? Ya se imaginarán ustedes que defender la humanidad de las penas en aquella época, pues no era muy popular, ¿verdad? Pero siempre ustedes, las personas que estudiamos, ¿sí? Las personas que sabemos de los temas, tenemos que hablar y tenemos que criticar al poder punitivo. Y aunque tal vez hoy no sea muy popular lo que decimos, pero siempre tenemos que mantener una coherencia con los derechos humanos, en este caso, ¿no? Con la humanidad del derecho penal, ¿sí? Si ustedes hoy ponen en redes sociales, yo no estoy a favor de la pena de muerte, les aseguro que les caen a palos, ¿sí? Pero es porque ustedes saben y ahorita ya más o menos se van haciendo una idea de los principios limitadores del derecho penal, pero ya van a ver ustedes al final del semestre, cuando ya estudiamos la teoría de la pena, cuando ya hayamos dado lectura a lo que les voy a dejar la próxima semana, que ya ustedes van a tener fundamentos para formarse un criterio y decir sí a la pena de muerte o no a la pena de muerte, ¿sí? Pero siempre ustedes tienen que tener su criterio sólido y defender lo justo, ¿no? Aunque les caigan a palos, como en este caso, al autor del libro que ustedes tienen acá en la diapositiva, que es el Tratado de los Delitos y de las Penas. Ya habían otras críticas al derecho penal de la época, pero este es el primer libro y lo pueden apuntar ahí. El tratado, yo creo que lo tengo, es algo largo, pero no los quiero cargar tampoco con lecturas. Sí, vamos a leer algunos extractos más adelante, sí, pero es el Tratado de los Delitos y de las Penas. Su autor es el Marqués de Beccaria o Cesare Beccaria, ¿sí? Y él básicamente deconstruye completamente el sistema penal de aquel entonces y propone uno nuevo, ¿sí? A él le debemos muchos avances de lo que se conoce como el iluminismo penal, ¿sí? Y gracias a esta obra y esta sistematización de ideas, ¿sí? En el Tratado de los Delitos y de las Penas, es que el derecho penal evoluciona, ¿sí? Y ahora hablamos de la etapa científica del derecho penal, ¿sí? Porque Beccaria lo que hizo con su libro, aunque en ese entonces quizás el Facebook de la época era ir a decirlo a la plaza y todos lo querían quemar, ¿sí? Pero en la historia se valora a él como el precursor de las ideas científicas del derecho penal, porque los dejó sin argumentos, ¿sí? Entonces hubo una necesidad de empezar a fundamentar con ciencia las distintas concepciones del derecho penal, ¿sí? Y entonces en esta etapa científica, apuntemos estas 4 ideas principales, ¿sí? Ya el método científico se aplica al derecho penal. ¿Ok? Ya nosotros, los penalistas, no somos vistos como locos que juzgan muertos o como rebeldes que criticamos al sistema de justicia con el libro del Marqués de Beccaria, sino que ya empezamos a entrar en la ciencia, ¿sí? Ya nos empiezan a respetar, ¿va? No vayan a creer ustedes que el respeto nos lo regalaron, sino que nos lo tuvimos que ganar, ¿sí?
y ya empezamos a aplicar el método científico al derecho penal, ¿sí? A partir de la aplicación de ese método científico, empiezan a surgir las teorías sobre el delito, sobre la pena y el delincuente, ¿sí? Ya empezamos nosotros a darnos cuenta que no estamos hablando de venganza, ¿sí? La venganza mata el alma y la envenena, dicen por ahí, ¿no? Pero pues algo así, ¿no? O sea, ya la venganza no tiene un fundamento científico para el derecho penal, ¿sí? Sino que ya empezamos a estudiar el delito con fundamentos y con criterios sólidos. Como muy bien dice acá también, el material, ya empieza a surgir la escuela clásica del derecho penal, la escuela positiva del derecho penal, que son dos corrientes de pensamiento muy fuertes que al día de hoy todavía influyen en la teoría penal. De hecho, estamos en un péndulo. Hay algunos que se van muy a lo positivista y otros muy a lo clásico, ¿sí? Pero a partir de esta etapa es de que ya nosotros empezamos a generar ciencia, ¿sí? Ya dejamos a un lado esa idea que nosotros tenemos que ocuparnos de la venganza y ya empezamos a llamar a las cosas como son. Delito, delincuente, pena, ¿sí? Y eso ya es un avance, porque en esta etapa científica es lo que nos permite empezar a poner límites con fundamento al poder punitivo del Estado, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes que hace unas clases vimos los principios limitadores del derecho penal? ¿Sí? Pues gracias a esto, ¿sí? Es que nosotros empezamos a generar conocimiento, ¿sí? Empezamos a generar conocimiento, ¿ok? Entonces, ya empezamos a generar teorías, ya empezamos a generar nosotros ideas, ¿sí? Sobre lo que nosotros estamos realizando. Ya van a ver ustedes en la próxima clase que también algunos se fueron, de una vez se pasaron, ¿va? Con sus ideas científicas al final, porque también al final la ciencia pues puede ser utilizada para el progreso de la humanidad o puede ser usada para su destrucción, ¿no? Si no, vean a los nazis que utilizaron métodos científicos. Y de hecho el derecho penal nazi, si ustedes lo leen, está fundamentado, ¿sí? Pero también hay ideas científicas que no son acordes a la humanidad del derecho penal, ¿ok? Y bueno, a partir de esta etapa científica, entonces, es que entramos a la etapa moderna, que es la que nos tiene aquí a ustedes y a mí hoy, ¿sí? Espero yo no ser un catedrático de las anteriores épocas, ni siquiera, ni tampoco el profesor titular, que ya lo van a conocer ustedes, que es una persona muy justa y muy conocedor de la materia, ¿no? Y nos encontramos acá en la etapa moderna, ¿sí? Acá ya se empieza a generar la consolidación, ¿sí? La consolidación del derecho penal como ciencia, ¿sí? El derecho penal como ciencia. Ya nosotros empezamos a hablar de una dogmática jurídico-penal, ¿sí? ¿Sí? Que esta palabra se las coloco yo acá porque algunos autores hablan de la dogmática. Ustedes dirán, pues tal vez es un dogma de la iglesia. No, no se confundan, ¿sí? La dogmática es una forma de llamar a la ciencia penal, ¿sí? Interpreta, ¿sí? Sistematiza, se los voy a colocar aquí en el chat, ¿sí? Según el penalista Klaus Roxin, que es otro gran penalista, ¿sí? Que todavía está vivo. Está muy grande el maestro Roxin, pero está vivo, ¿sí? Ustedes van a darse cuenta que en las lecturas de derecho penal, Klaus Roxin es el mayor exponente actual y el autor más importante de derecho penal en Europa.
Y el ensayo que ustedes están leyendo de Eugenio Raúl Zaffaroni es uno de los máximos exponentes también del derecho penal, pero de América Latina. ¿Ok? Y entonces Klaus Roxin y este autor Zaffaroni, pues, son los que actualmente desarrollan de mejor forma la dogmática jurídico-penal, ¿no? Y para Klaus Roxin, la dogmática jurídica penal, que se los coloco acá en el chat, es la disciplina que se ocupa de la interpretación, la sistematización, elaboración y desarrollo de las disposiciones legales y opiniones de la doctrina científica en el campo del derecho penal, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de dogma, no estamos hablando de catequismo o catecismo, ¿no? Sí, así se dice, ¿no? No estamos hablando de eso, ¿sí? Sino que eso es el dogma de la iglesia, ¿sí? No. Aquí en dogmática jurídico-penal estamos haciendo referencia a esta disciplina, ¿ok? Y ya ven ustedes, entonces, que nos ha costado llegar hasta donde estamos, ¿no? Y no se vale que algunos presidentes y algunos legisladores nos quieran regresar porque nos ha costado, ¿sí? Nos ha costado llegar a la etapa moderna del derecho penal. Ya empezamos a hablar de un derecho penal humano, ¿sí? Que esa es la última lectura que yo les dejo para los compañeros que se vayan a quedar con nosotros el otro semestre, porque nuestro programa está pensado para todo un año, ¿no? Como digo y se lo repito, no se vayan a abrumar, no son lecturas largas ni lecturas pesadas, yo lo voy dejando proporcionalmente para su estudio y también comprendo que tienen otras clases, ¿no? Pero sí es necesario que nos esforcemos un poco para ser buenos abogados, porque como se los digo, solo la lectura nos va a diferenciar de un abogado común a un buen abogado. Ahorita vamos ya como por 39,000 colegiados, entonces es importante destacar, ¿no? Y manejar los temas en caso nos dediquemos al derecho penal, ¿sí? Entonces empiezan a surgir las escuelas críticas del derecho, ¿sí? Que ya empezamos a criticar a la escuela clásica y a la escuela positiva del derecho penal. Empezamos a encontrar cuestiones, ¿no? De errores en el derecho penal de antes y empezamos a crear nuevas teorías, ¿sí? Estudiamos al poder punitivo como poder político, ¿sí? Poder punitivo no es jurídico, es político. Si el día de mañana el Código Penal ya no existiera, el poder punitivo seguiría estando ahí, ¿sí? Entonces ya nuestra función como abogados es ponerle límites a ese poder punitivo, ¿sí? Se empiezan a desarrollar críticas respecto a los modelos alternativos de resolución de conflictos, ¿sí? No es posible tampoco que las sociedades tengamos como superestrellas a fiscales y a abogados penalistas, aunque yo sé que es bonito, ¿no? Salir en la prensa y también ganamos bien gracias a eso, ¿no? Pero sí tenemos que analizar críticamente ese síntoma, ¿sí? Nuestro sistema de justicia penal está colapsando. Donde cabe un preso, estamos metiendo 4. Hay una sobrepoblación del 400% en las prisiones, ¿sí? Y eso se da porque estamos utilizando el derecho penal para resolver todos los conflictos, todo, ¿sí? Todo. Si alguien hizo no sé qué, derecho penal. Si alguien dijo algo, delito. Si alguien me hizo algo, voy al Ministerio Público. Todo se está convirtiendo en derecho penal. Y se recuerdan ustedes que vimos en la clase anterior el principio, no, hace 2 clases, el principio de mínima intervención, ¿sí? El derecho penal debería intervenir lo más mínimo posible. Si hay otros métodos para resolver los conflictos, yo debo ir y utilizar esos métodos. Si me voy a lo penal, congestiono el sistema y muy probablemente no solucione el conflicto. Yo les ponía ejemplos a los compañeros en las secciones anteriores. Si ustedes pasan una encuesta sobre el gobierno de Jimmy Morales, yo les aseguro que evidentemente la mayoría o casi todos coincidimos que fue un mal gobierno. Yo también, ¿sí?
No considero que haya sido un buen presidente de la República. Creo que tomó decisiones que comprometió en 4 años muchos avances, ¿sí? Entonces, evidentemente no es bueno, ¿no? Y si cometió algún acto, como por ejemplo se relaciona con los 122 millones que fueron extraídos del Estado, pues evidentemente ese caso sí es de muy alta trascendencia y debemos llevarlo al proceso penal porque es un caso de alto impacto, ¿sí? Pero por ejemplo el caso del libramiento de Chimaltenango, esa obra se sigue cayendo y se va a seguir cayendo, ¿sí? Hay un estudio muy bueno que hace el Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala sobre el tema, ¿sí? Hay errores de fondo en la construcción de ese libramiento. Pero ustedes creen que con meter a Jimmy Morales 20 años en la cárcel vamos a solucionar esos problemas de fondo. No lo vamos a solucionar, ¿sí? La demasiada utilización o la sobreutilización del derecho penal tampoco nos está ayudando a resolver los conflictos, ¿sí? Deberíamos irnos por la vía administrativa para resolver los problemas, por ejemplo, que es un método alternativo de resolución de conflictos, ¿sí? Yo acá les tengo, para que vean ustedes que los métodos alternativos de resolución de conflictos los reconoce nuestro sistema jurídico guatemalteco. El problema es que en las universidades estamos enseñando que el derecho penal es lo máximo, y sí es bueno, y sí es muy interesante, pero no debe ser utilizado para resolver todos los conflictos, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, en este caso de Jimmy Morales que yo les planteo, previo a irnos a la vía penal, lo que nos debería interesar es que la empresa que construyó ese libramiento haga un resarcimiento al Estado, ¿sí? Y vuelva y de su bolsa arregle los problemas de fondo de ese libramiento, ¿sí? Antes de irnos a lo penal, vean ustedes lo que les voy a compartir ahora. Y lo pueden buscar ustedes después y lo pueden apuntar ahí y pueden ver que nuestra ley sí lo reconoce. La ley de contrataciones del Estado es la ley que regula todos los procesos relativos a las contrataciones de obra pública y de servicios en general del Estado, ¿sí? Y no sé si alguien pudiera hacerme favor de leer la parte que estoy subrayando, ¿sí? No se podrá iniciar acción penal sin la previa conclusión de la vía administrativa o del arbitraje. Muchas gracias. ¿Qué es lo que nos está diciendo el artículo 103 de la Ley de Contrataciones del Estado, segundo párrafo, ¿sí? Señores abogadas y abogados, antes de irse a la vía penal, váyanse por la vía administrativa, ¿sí? Para resolver los conflictos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como nos gusta tanto penal y a los medios de comunicación les encanta el derecho penal, y no es lo mismo una portada de prensa donde diga se fueron por la vía administrativa para solucionar el caso del libramiento de Chimaltenango, a que digan capturaron a no sé quién, ¿sí? Estamos sobreutilizando el derecho penal, ¿sí? Les planteo otros casos relacionados con la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el año 2019, la Comisión Internacional contra la Impunidad, a la cual yo respaldo su trabajo y considero que vinieron a darnos grandes avances en temas de lucha contra la corrupción e impunidad, y se tocaron intereses que no se habían tocado nunca, ¿sí? Y hay que hablar de lo bueno, ¿sí? Pero también hay que hablar de las cosas menos negativas, y no por eso uno está en contra de la CICIG, pero ninguna institución es perfecta, ¿sí? En el 2019, cuando se iban a ir, o cuando se fueron, un día antes, sacaron una publicación que había en algunos casos donde recibieron la denuncia de ciertas irregularidades en las contrataciones en un periodo de decanatura de ingeniería y en un periodo de rectorado de la universidad.
casos de hace 10 años, donde en 10 años no se ha encontrado ninguna anomalía en la vía administrativa, ¿sí? ¿Y qué es lo que intentaba o lo que dijo la CICIG ahí? Señores, yo recibí esta denuncia, no encontré nada, pero ustedes como MP pueden seguir investigando, ¿sí? A la fecha ha pasado 1 año y medio casi, y el MP tampoco ha encontrado ninguna irregularidad, ¿sí? Pero ¿qué hace el Ministerio Público? Y lo vimos hace unas semanas. Sacar un comunicado de prensa diciendo que hay una denuncia, ¿sí? Pero ni siquiera informaron que en la vía administrativa no han iniciado ningún proceso. Porque antes de irse a lo penal, dice el artículo 103 de la Ley de Contrataciones del Estado, deben agotar la vía administrativa o el arbitraje, ¿sí? Pero como las portadas de prensa venden, ¿verdad? Si uno se va a lo penal, se van por esa vía, ¿sí? Pero ustedes tienen que tener bastante claro esto. Nosotros como penalistas tenemos que defender que nuestra rama del derecho solo se aplique a casos extremadamente graves. Si hay una forma de solucionar los problemas por la vía administrativa o por la vía del arbitraje o por la vía civil, utilicemos esa vía. Porque el derecho penal, como lo vimos hace unas clases, es de mínima intervención, ¿sí? Y ya lo vamos a ir comprendiendo a lo largo del semestre, ¿sí? Entonces, ustedes poco a poco van a ir tomando conocimiento y ya no se van a sorprender tanto con lo que dicen en redes sociales o en medios de comunicación, sino que evidentemente tenemos que ser bastante críticos con lo que pasa a nuestro alrededor. Aquí Álvaro, el compañero Álvaro en el chat nos comparte una buena frase del Marqués de Beccaria, ¿sí? Que es mejor prevenir los delitos que punirlos, ¿sí? Que castigarlos, ¿sí? Ese es el principal fin de toda buena legislación, ¿ok? ¿De qué nos sirve tener cientos de personas encerradas si al final los conflictos sociales continúan, ¿sí? Es mejor tratar de buscar solucionar los conflictos y evidentemente si después de solucionados los conflictos nos damos cuenta que hubo un fraude como el del exministro de Comunicaciones de 122 millones, pues ahí sí nos vamos a lo penal. Pero una vez agotadas todas las vías, ¿sí? Y eso lo tenemos que tener bastante claro. Nosotros como penalistas tenemos que ponerle freno también a ese poder punitivo que quiere solucionar todo y buscar otras vías, ¿no? Y para finalizar, pues la etapa moderna también nos habla sobre el pluralismo jurídico, ¿no? Reconoce que el derecho penal únicamente no se puede limitar al estudio del derecho oficial o del derecho que crea el Estado, sino que hay países donde muchos pueblos conviven, ¿sí? Y al convivir muchos pueblos tienen formas y sistemas de derecho distintos. Y estos no es que sean malos ni buenos, sino que son legítimos y pueden ser utilizados también para la resolución de conflictos. Ejemplo de Guatemala, ¿sí? ¿Saben ustedes que hay estadísticas que indican que en los municipios donde la mayoría de población es maya hablante, ¿sí? Y se aplican sistemas de resolución de conflictos y sistemas de justicia indígena, hay menos delitos. Claro que tienen también delitos comunes a todos, pero hay menos delitos. Entonces, la etapa moderna del derecho penal no se cierra a un dogma, ¿no? De si no está en ley, no es derecho. No, explora otros asuntos, ¿ok? Y con eso, pues, terminaríamos la clase del día de hoy, ¿sí? La próxima clase vamos a ver las escuelas del derecho penal, el martes, ¿verdad? Y el jueves, pues, ya vamos a comenzar con el módulo de ley penal, ¿sí? Pero es importante que tengamos sólidos nuestros conocimientos sobre la parte histórica y la parte filosófica del derecho penal, porque al ser tan delicado nuestro objeto de estudio, que es el poder punitivo,
no podemos venir que cualquiera con un discurso bonito que suena medio técnico nos engañe, ¿sí? Entonces, si hay alguna duda, por favor, realicen en el chat, pueden tomar el micrófono. Veo que aquí hay una mano levantada de la compañera Ingrid. Si mantiene su duda o su comentario sobre la clase, puede tomarlo, yo me quedo con usted. Y si no hay dudas o si no hay comentarios, pues me pueden preguntar por Facebook. Yo voy a tratar de responderles. A veces no respondo tan rápido, pero sí respondo, ¿sí? Y pues nos vemos el próximo martes, siempre con mucho cuidado. Y ha sido un gusto para mí compartir con ustedes esta noche. No sé si la compañera Ingrid tendrá algún comentario. Si no, pues doy por finalizada la sesión. Buenas noches, licenciado. Solo una Por duda. favor, dígame. ¿Qué tan cierto hay en que Guatemala sea multada si vuelven a activar la pena de muerte? Gracias. Fíjense que no solo nos van a multar, sino que nos van a aplicar sanciones internacionales, pero no lo vean ustedes como tan malos los otros países, no, tiene una explicación. Y de verdad, en la próxima clase ya les voy a dar yo la orientación sobre una lectura muy didáctica, ¿sí? Que yo estoy seguro que la van a leer rápido, pero va a ser necesario para que ustedes empiecen a fundamentar su criterio sobre lo que está pasando en Guatemala y sobre la pena de muerte en especial, ¿ok? Que no sean solo de esas personas que comparten cosas en redes, sino que tengan criterio y la capacidad de generar sus propios análisis. Pero paciencia, lo vamos a ver en la próxima clase. Sobre la clase 5, yo creo que no estaba usted al inicio, compañera, pero se descargó mal la clase 5. Entonces voy a tratar de